Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me han pedido que hable acerca de la hipótesis del diseño inteligente. Esta es una filosofía que se funda en el principio: si algo aparenta estar diseñado, entonces probablemente lo esté. Y se aplica en dos áreas principales. Una, en el universo en general, las leyes de la física, y en este caso se la suele llamar hipótesis del ajuste fino, que en realidad el ajuste fino es parte del diseño inteligente, y se suele aplicar también a los seres vivos. O sea, es al mismo tiempo una hipótesis de cosmología y una hipótesis de biología. Por regla general, el término diseño inteligente se aplica al hablar de los seres vivos. En este caso se opone el diseño inteligente a la evolución biológica. En el tema de la cosmología no es tan obvio, porque si bien a veces se lo opone al Big Bang, a la teoría del Big Bang, a veces no, a veces es una interpretación del Big Bang. Esto es más complejo, porque claramente esta doctrina tiene un origen religioso, una intención religiosa, que algunos de sus adeptos reconocen, otros no. Em, por ejemplo, uno de ellos dijo que el diseño inteligente en sí es puramente ciencia. Lo que pasa es que esta ciencia tiene importantes consecuencias para la religión, pero en sí no es religiosa. Otros admiten abiertamente que lo que están haciendo es religión. O sea, hay de todo. En la parte cosmológica contradicen menos las teorías normalmente aceptadas, porque no son tan incompatibles con los textos religiosos. El Big Bang uno lo pone al lado de en el principio era la nada y Dios dijo hágase la luz, ¿sí? No está tan no es tan difícil de reconciliar. La evolución biológica es mucho más incómoda para una interpretación literal del libro del Génesis, que es básicamente lo que tratan de justificar la hipótesis del diseño inteligente. Me voy a ocupar por separado, voy a empezar por la parte de biología, después voy a hablar de la hipótesis del ajuste fino y después voy a hacer dos comentarios generales acerca del diseño inteligente. Empecemos por la biología. Hablan de lo que llaman hablan los adeptos al diseño inteligente de lo que llaman la complejidad irreductible. Los seres vivos complejos como nosotros no pueden haber surgido por un proceso gradual evolutivo. Y esto se suele decir que es una falacia ad ignorantiam, porque lo que se está diciendo es no sabemos cómo surgió algo. Por ejemplo, el ojo se le suele poner como ejemplo, lo cual por cierto es un pésimo ejemplo, porque la evolución del ojo es de lo más fácil de explicar por la evolución. Pero pongámosle que no supiéramos cómo surgió el ojo, de no tenemos la menor idea, no podemos saltar a, por lo tanto, ha sido diseñado por un diseñador inteligente sobrenatural. Momento, si no tenemos la menor idea de cómo se formó el ojo, ahí tiene que terminar el razonamiento, no empezar. Este es el, este es el argumento más, la objeción más común al diseño inteligente. Yo creo que hay una todavía más básica, y es que no vemos en la naturaleza cosas que no puedan haber surgido por un proceso gradual, y voy a volver sobre este tema más adelante. Se suele decir que no puede haber surgido, y en realidad todo lo que estamos viendo surgió fácilmente explicable que haya surgido por un proceso gradual. Por ejemplo, algo que es difícil de que surja espontáneamente por un proceso evolutivo es una rueda. Una rueda tendría que ser un ser vivo con ruedas, tendría que tener una parte separable que sin embargo funcione de modo coordinado con otra parte que sería prácticamente un ser vivo distinto. Y además una rueda a medio hacer no sirve para gran cosa. La primera rueda
ya tendría que haber por lo menos cumplido alguna función para este ser vivo con ruedas. Y efectivamente no vemos seres vivos que tengan ruedas. O sea, no vemos lo que nos dicen que tendríamos que ver. Um, Otros argumentos que usan los adeptos al diseño inteligente es hablar de que, por ejemplo, que hay huecos en el registro fósil. Ok, vemos entre, por ejemplo, el ser humano y nuestros antepasados de hace 4 millones de años, vemos casos intermedios, pero no todos los casos intermedios. Hay lagunas en el registro fósil. Bueno, esta es la función de una teoría, llenar las lagunas. ¿Sí? O sea, una hipótesis funciona así. Observo un caso, observo otro caso, observo otro caso. Los clasifico y me doy cuenta que puedo trazar una línea, digamos una curva exponencial, uniendo todos esos puntos. Entonces, hipótesis. Esto está siguiendo una curva exponencial y eso me permite predecir qué hubo en el medio de mis observaciones y me permite predecir qué va a pasar, qué vamos a observar en el futuro. Bueno, eso es la esencia del pensamiento racional. Si tengo que poner ejemplos de cada punto de la línea, ¿para qué necesito la hipótesis? ¿Para qué necesito la teoría? Así es como funciona el pensamiento racional. Igual que cuando se habla, en el marco del diseño inteligente, de la microevolución y la macroevolución. Por ejemplo, ¿por qué la vacuna antigripal del año pasado ya no sirve? Hay que vacunarse de vuelta. Bueno, eso es microevolución, evolución en pequeña escala, pero no hemos observado la evolución a gran escala. No hemos visto, por ejemplo, crecer el cuello de la jirafa. El mismo caso. Lo que se hace en la investigación es extrapolar lo que hemos observado en pequeños detalles y sacar conclusiones generales acerca de la realidad a partir de esas pequeñas observaciones. Esto, repito, es simplemente cómo funciona el pensamiento racional. Si le damos probamos medicamentos dándoselos a ratones, no es porque nos preocupe la salud de los ratones, es porque esperamos abstraer los resultados de esa investigación y sacar conclusiones acerca de cómo va a reaccionar nuestro propio organismo a esos medicamentos. O sea, esto es simplemente cómo funciona el pensamiento racional. Y también me he encontrado, ¿verdad?, que más a un nivel popular, no lo he oído tanto a nivel riguroso esto, lo que yo llamaría la hipótesis del tornado, que es un hombre de paja de lo que postula realmente la teoría de la evolución, que nos dicen que si vemos, nunca hemos visto un tornado que agarre un montón de chatarra y arme un avión, un Boeing 747. Y ahí viene, si algo parece estar diseñado, debe haber sido diseñado. Y esto viene en dos versiones. O bien se refiere a la formación del primer ser vivo, técnicamente del primer replicador, que es la condición básica para que la evolución empiece a actuar, algo que genere copias de sí mismo. O viene en la versión de que la teoría de la evolución supuestamente afirmaría que un montón de materia que andaba dando vuelta, ¡boom!, formó un elefante, un ser humano, un perro, los seres humanos, seres vivos, quise decir, altamente evolucionados. Y entre estas dos versiones hay la misma diferencia que entre bullshit de Toro y bullshit de Godzilla. Es diferente grado nomás. El primer replicador, por ejemplo, en la versión más moderada, nos dicen que la bacteria más simple es algo increíblemente complejo, que está compuesto por pequeños mecanismos internos que cumplen... Ok, pero la bacteria más simple del planeta tiene 4.000 millones de años de evolución igual que nosotros. No es algo que surgió de la nada. El virus
más simple que sea el virus es algo mucho más simple que la bacteria. El virus más simple que se ha descubierto tiene 700 átomos. Y ese virus de 700 átomos tiene 4.000 millones de años de evolución igual que nosotros. Se supone que el replicador más simple posible, que vendría a ser algo así como un virus, debe haber tenido 70 átomos. El código genético de todo ser vivo está formado por 4 tipos de átomos, por 4 elementos. O sea, para que se forme un ser específico, una combinación específica de 70 átomos que tienen que ser este, seguido de este, seguido de este, es de aproximadamente de 4 elevado a la potencia 70. Es algo extraordinariamente improbable, pero que no es incompatible con el tamaño que sabemos que tiene el universo. Y este es básicamente el diseño inteligente en su parte de biología. Cuando se habla de cosmología se usa más bien el término ajuste fino o hipótesis del universo bien afinado. Se refiere esta metáfora, a que hay en el universo 4 constantes físicas básicas, como hay 4 cuerdas en el violín. Ahora bien, en el violín uno ajusta una cuerda, ajusta otra, ajusta otra, ajusta otra, las 4 son independientes, pero para que el violín suene bien, las 4 tienen que estar bien afinadas. Bueno, las 4 constantes de la física son, hasta donde sabemos, independientes. Esto es simplemente el estado en que se encuentra la investigación en este momento. No sabemos si hay vínculos que no hemos descubierto entre ellas, del mismo modo que hasta el siglo XIX no se conocía el vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Pero supongamos que hay 4 fuerzas independientes y cada una tiene que tener un valor relativo de una con otra muy específico para que en el universo sea posible que se formen planetas, se formen estrellas y por lo tanto se formen átomos complejos y por lo tanto sean posibles los seres vivos. Se ha hecho el experimento imaginario de cambiar ligeramente uno de los valores, de desafinar una de las 4 variantes y nos da un universo que no sería habitable. Y entonces acá se saca la conclusión de que la probabilidad de que estemos en un universo habitable es de 1 elevado a una cantidad ridícula. Es un número que hasta cuesta escribirlo. Y acá hay... acá de por sí hay un argumento falaz, porque sabemos que si se cambia un poco cualquiera de las 4 variantes nos daría un universo inhabitable. Pero, ¿qué pasa si se cambian 2 o 3? En el violín podríamos llegar a otra afinación posible, usando la misma metáfora por la que se habla del universo bien afinado. No sabemos cuántas combinaciones de las 4 variantes dan un universo habitable y cuántas no. Algunos experimentos que se han hecho, experimento no es el término completo, algunos análisis, algunas investigaciones que se han hecho sobre esto, dicen que alrededor del 40% de las combinaciones dan un universo habitable. No tengo idea si esto es cierto. En todo caso, afirmar, quise decir, no inferir está mal dicho, afirmar que vivimos en la única combinación de todas las variables que da un universo habitable, si no hemos probado todas y cada una, lo cual es imposible, es totalmente gratuito, totalmente arbitrario. Se responde también a esto afirmando que puede haber más de un universo y que obviamente nosotros existimos, dado que somos seres vivos y seres pensantes, obviamente existimos en uno de los universos donde son posibles los seres vivos y los seres pensantes. Hay una cierta incoherencia, en una cierta contradicción entre dos principios muy aceptados. En la ciencia se usan
filtros gruesos para descartar hipótesis sin analizarlas demasiado. El más conocido es la famosa navaja de Occam. Preferir, bueno, qué hipótesis son razonables, qué hipótesis son simples y descartemos de un plumazo todo el resto. Esa es la más conocida, pero hay otras. Y hay dos de ellas que son un poco contradictorias entre sí, que son el principio antrópico y el principio de Galileo. El principio de Galileo dice básicamente que somos unos don nadie. Somos seres como cualquiera, que vivimos en un planeta como cualquiera, que orbita una estrella como cualquiera, en una galaxia como cualquiera, en un lugar cualquiera de una galaxia como cualquiera. O sea, somos unos don nadie, dice básicamente. Si extendemos ese principio, llegaríamos a que habitamos un universo cualquiera. El principio antrópico dice que obviamente si existimos como seres humanos, habitamos en un planeta donde la vida humana es posible, en torno a una estrella que permite la vida humana, en una galaxia donde la vida humana es posible, y si extendemos ese principio llegamos a que tenemos que habitar en un universo donde la vida humana sea posible. Digo que son un poco incompatibles, un poco contradictorios estos principios, porque uno nos dice que vivimos en un planeta cualquiera y uno nos dice que no, que vivimos en un planeta que tiene unas características especiales, dado que si no fuese el caso, nosotros no estaríamos en él. Y puede ser que haya innumerables universos y que nosotros habitemos en uno que vuelve posible la vida, o puede que no, puede que este sea el único universo que existe, y si no fuese el caso, si este universo, el único que existe, no permitiese la existencia de vida humana, simplemente no estaríamos acá preguntándonos por qué vivimos en un universo donde es posible la vida humana. Esta hipótesis, este segundo caso, únicamente sería aceptable si no es tan improbable, si no es tan ridículo. Por ejemplo, si hay un 40% de probabilidades de que ese sea el caso. La hipótesis del ajuste fino tendría que demostrar, 1, que vivimos en el único universo que existe, 2, que es absurdamente improbable que ese universo, que el único que existe, sea apto para la vida, sea apto para el pensamiento. No ha demostrado ninguna de las dos cosas. Pero vamos directo a la cuestión del fondo. El postulado filosófico, si algo aparenta estar diseñado, entonces muy probablemente lo esté. Y acá hay una cuestión, antes de discutir sobre constantes físicas, sobre la evolución biológica, hay una cuestión mucho más esencial. El universo no parece estar diseñado. Los seres vivos no parecen estar diseñados. O sea, conocemos las características que tiene el diseño de ver obras de arquitectura, de ver obras de ingeniería, de ver aeroplanos, de ver maquinarias. No es el aspecto que tiene la naturaleza. Nos dicen los defensores del diseño inteligente, nos muestran una tela de araña como la obra maestra de la creación, una red para atrapar moscas. Eso es lo que hizo un ser omnisciente, omnipotente, no se le ocurrió nada mejor. O vemos lo que en una maquinaria, en una obra de ingeniería, consideraríamos una chapucería absoluta, una obra de una improvisación total. Imaginen, por ejemplo, un telescopio que tiene dos lentes, un telescopio refractor, que donde uno de los lentes está espantosamente mal diseñado, entonces el otro se lo pulió para que no distorsione la imagen. Uno ve esto y dice, esto lo hizo el peor fabricante de telescopio del planeta, esto es una chapucería de lo peor. Bueno, el maravilloso ojo humano que gustan de poner como ejemplo de complejidad reductible de algo que está claramente diseñado, es ese telescopio.
tenemos un ojo que está extraordinariamente bien diseñado, es una obra maestra del diseño para ver abajo del agua. Y como no somos peces, nuestro ojo está espantosamente mal diseñado para ver en la atmósfera y se adaptó cambiando la forma cambiando la forma de la córnea, haciéndola, o sea, la córnea del ojo tiene una distorsión que compensa la distorsión del cristalino. Eso es el diseño chapucero, es la hipótesis del diseño chapucero, del diseño berreta. Y tiene sentido en la evolución. No tiene sentido si suponemos que alguien creó el ojo humano para ver en el aire, en la atmósfera. Imagínense otro caso de diseño estúpido. Imagínense que enviamos una colonia a Marte, y una colonia totalmente robotizada, o que tiene habitantes, pero lo opera totalmente robótico. Y estas máquinas han encontrado un modo de sacar agua del polvo rojo de la superficie de Marte. Y empiezan a excavar, empiezan a construir cuevas y siguen sacando agua de un proceso que consume un montón de energía, convierten el polvo rojo en agua, lo bombean a los habitantes que están cada vez más profundos. Hasta que encontramos un lago subterráneo que no sabíamos que existía. Oh, caramba, había agua dulce en el centro de Marte. Y la colonia sigue creciendo, se sigue propagando por un océano de agua potable y sigue gastando un montón de energía cada vez más en convertir el polvo rojo en agua, bombear el agua a las profundidades a la gente que está viviendo dentro del océano de agua potable y beben esa agua, aunque están rodeados de agua potable. Y vienen unos marcianos, ven eso, estudian el diseño de eso y dicen, wow, estos tipos sí que son unos estúpidos. Bueno, así están diseñadas las plantas. Las plantas son una obra maestra del diseño estúpido. La planta consume alrededor del 80% de la energía el 80% de su energía, toda su estructura está prácticamente dedicada a extraer nitrógeno del suelo, a absorber nitrógeno de minerales que tienen nitrógeno, procesarlo, separar el nitrógeno y obtener el nitrógeno que necesita para sobrevivir la planta, usando la energía solar, consumiendo agua. O sea, él prácticamente no se dedica a otra cosa que obtener nitrógeno del piso, del suelo, de los minerales del suelo, la planta, estando rodeada de un océano de nitrógeno. El 80% de la atmósfera que respiramos es nitrógeno. ¿Por qué? Porque evolucionó en el fondo del mar, donde no estaba rodeada de nitrógeno la planta. Estaba rodeada de agua. Entonces, necesito nitrógeno para sobrevivir, empezó a sacar el sistema de raíces, de separar los minerales, obtenerlo del fondo del mar. Cuando las plantas evolucionaron y salieron a la superficie, como la colonia marciana de la fábula, siguieron usando el mismo método, aunque están rodeadas, literalmente están en el fondo de un océano de nitrógeno que cubre el planeta, y gastan el 80% de su energía en obtener nitrógeno del suelo. Eso es diseño estúpido. Eso es una obra maestra del diseño estúpido. Pongo otro ejemplo de diseño estúpido. Nuestros pulmones. Nosotros evolucionamos de seres que tenían un número variable de cavidades en su interior para procesar alimentos. Vamos a llamarlos estómagos. Algunos tenían más, otros menos. Los más exitosos tenían 2 estómagos, que eran más o menos iguales. Uno de esos estómagos evolucionó a procesar gases y el otro a procesar alimentos sólidos. En el pez, el estómago dedicado a procesar aire adquirió una función secundaria muy importante. Se convirtió en la vejiga natatoria, se convirtió en el instrumento para subir, bajar la profundidad, mantenerse
a un nivel estable comprimiendo o descomprimiendo el aire. Esta función era más importante que procesar el aire. Pero esta función quedó, la función original de procesar el aire, quedó como una función residual. Bueno, ya que está, seguimos haciendo esto. Cuando los anfibios salen a la superficie, se convierten en animales terrestres, la vejiga natatoria ya no tenía ninguna función. Pero, como la vejiga natatoria conservaba un vestigio de su función original de procesar el aire, empezó a evolucionar para ocuparse de nuevo de esa función hasta que fue la función prácticamente única, salvo cuando nadamos, hacemos salvo casi única función es procesar el aire. De todo este proceso quedó un resabio, y es que los conductos que llevan aire a los pulmones se intersectan en nuestra garganta con los que llevan comida al estómago, lo cual, la única función que existe, que tiene ese diseño, para lo único que sirve, es para atragantarse con la comida. No tiene ninguna otra función. Eso es diseño estúpido. Por último, pero no menos importante, Dios no explica nada. La hipótesis del diseño inteligente no amplía nuestra comprensión, no amplía nuestro entendimiento del universo, de la realidad, y por lo tanto no es ciencia. Comprender significa agarrar una cosa en el puño. Significa que algo que estaba suelto ahora lo tenemos controlado, ahora lo tenemos en la vista, ahora tenemos poder sobre ello. Una hipótesis nos permite ver una línea donde antes veíamos puntos sueltos. Donde veíamos a un punto acá, un punto acá, un punto acá, y podía estar más arriba, más abajo, más al costado, no sabíamos por qué. Ahora entendemos la lógica que tiene y vemos una línea. Y esto nos permite entender por qué están en ese punto las observaciones, por qué están en ese punto específico y no en otro. Nos permite predecir lo que va a pasar, nos permite inferir lo que pasó en el medio, nos permite inferir lo que pasó antes. Esto es entender algo, esto es comprender. Nuestro conocimiento avanza cuando de un conocimiento particular pasamos a un conocimiento más general. Tenemos las leyes de Kepler que nos dicen cómo se mueven los planetas, conocimiento general, pero particular al mismo tiempo. Tenemos las leyes de Galileo que nos dicen cómo cae un objeto en la superficie de la Tierra. También es relativamente general esa ley, pero reducido a un término puntual. Entonces viene Newton y mezcla todo eso y nos da una sola ley que explica tanto el movimiento de los planetas como la caída de los cuerpos en la Tierra. Ese es el progreso del conocimiento. El conocimiento va de lo particular a lo general. Tampoco se detiene en Newton. Viene después Einstein y nos dice que la ley de Newton es un caso particular de algo mucho más amplio, que nos permite entender la relación entre la caída de los pesos en la Tierra y el movimiento de los planetas, pero además abarca fenómenos que bajo la ley de Newton no podíamos entender, que parecían completamente random. Bueno, cuando alguien me dice no podemos entender esto ha sido diseñado y es así, lo que está diciendo es que abandonemos un conocimiento general, hipotético, teórico, a lo que hemos comprendido y pasemos a una situación de no comprender. Bueno, ¿por qué los ojos, por qué tenemos visión estereoscópica? Porque así se le ocurrió al diseñador. Podríamos haber tenido un ojo en la frente, un ojo en la nuca. O sea, dejamos de comprender, dejamos de ver una línea y empezamos a ver puntos sueltos totalmente arbitrarios. Esto es exactamente lo contrario a lo que hace el conocimiento científico. Y esto es lo que quería decir sobre el diseño inteligente. Nos estamos viendo hasta la próxima.